En este video aprenderemos sobre el ángulo o el número de referencia. Nos referiremos al ángulo de referencia cuando estemos hablando de ángulos dados en grados y nos referiremos al número de referencia cuando estemos hablando de ángulos dados en radianes. El ángulo de referencia se refiere a la distancia más corta entre el lado terminal de un ángulo en posición normal y el eje X. Vamos a dibujar un ángulo en posición normal. Entonces tenemos el lado inicial sobre el eje X, ¿okay? Y tenemos un lado que sale de esta misma posición y va a definir la amplitud de ese ángulo. Entonces vamos a ponerlo por aquí, digamos. ¿Okay? Entonces esto es un ángulo cualquiera θ. ¿Listo? Este ángulo es el ángulo en posición normal que yo estoy analizando. Sin embargo, hay el ángulo de referencia que será la distancia más corta que hay desde el lado terminal hasta el eje X. Si usted observa, yo solamente tengo dos opciones para llegar al eje X. Bueno, de hecho tengo tres. Esta y esta. ¿Cuál de las tres es la más corta? Evidentemente esta que yo tengo aquí. ¿Correcto? Por lo tanto, eliminemos las otras dos y nos quedamos con esta. Este es el ángulo de referencia. Cuando estemos hablando de grados, nos referimos a él como θ. Colocaremos θ barra o θ prima. También se suele colocar. Y este va a ser el ángulo de referencia para nosotros. Cuando estemos hablando de radianes, usualmente se refieren al ángulo como T y se refieren al ángulo de referencia, nos referiremos al ángulo de referencia como T barra. ¿Listo? Simplemente es notación. Ahora, si usted observa, es claro que el ángulo o los ángulos que estamos estudiando tienen cuatro posibilidades, ¿cierto? Que el lado terminal quede en el primer cuadrante. Recuerde que este es el primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Que quede en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Entonces ya en este caso ya definimos el segundo. En el caso de que termine en el primer cuadrante, y vamos a dibujar otro ángulo en posición normal, ¿sí? Caso de que termine por aquí en el primer cuadrante, es claro que la distancia más corta al eje X será también esta misma amplitud, es decir, el ángulo dado va a ser exactamente igual al ángulo de referencia, ¿sí? Tercera posibilidad. La tercera posibilidad es que yo tenga un ángulo, ¿correcto? Que dicho ángulo quede su lado terminal, que quede definido hasta el tercer cuadrante, ¿ok? Este que tenemos aquí. Y evidentemente la distancia más corta al eje X del lado terminal va a ser esta que tenemos aquí. Por lo tanto, si este es el ángulo θ o el ángulo T, como ya lo hemos dicho, entonces este será el ángulo θ barra. Y finalmente, la última posibilidad es que nuestro lado terminal, el ángulo, quede en el cuarto cuadrante, por acá. ¿Sí? O sea, tengamos esta amplitud. Y si este es el caso, es evidente también que la distancia más corta al eje X no puede ser la de la izquierda, tiene que ser este pedacito que tenemos acá. Entonces, si este es el ángulo θ, este será el ángulo θ barra o el ángulo o el número de referencia. Recuerde que el número de referencia lo vamos a representar con θ barra o con T barra. ¿Listo? Ahora, no vamos a utilizar letras griegas para esto, seguramente vamos a analizarlo con valores de ángulos dados. Existe un método, a mí me gusta usar un método más de razonamiento, pero existe un método muy fácil para hallar las medidas de estos ángulos. ¿Y cuál va a ser? Si el ángulo cae en el primer cuadrante, como ya hemos visto, ¿sí? No hay nada que hacer, el ángulo que me dé será el mismo ángulo de referencia. Si el ángulo cae, el ángulo dado, su lado terminal queda en el segundo cuadrante, entonces podremos calcular el ángulo de referencia con la siguiente fórmula, 180 grados menos θ. O, si estamos hablando de radianes, pi menos el ángulo dado en radianes, que también se representa con t. Si queda en el tercer cuadrante, para hallar el ángulo de referencia será que tomemos el ángulo dado, que fue θ, que nos dieron para analizar, y le restemos 180 grados. En el caso de que nos los hayan dado en radianes, será tomar el ángulo dado en radianes y le restemos pi. ¿Listo? Y finalmente, si nos queda en el cuarto cuadrante,
Entonces lo que tendremos que hacer es, para hallar el ángulo de referencia, va a ser igual a que tomemos 360 grados y se los restemos al ángulo dado, ¿sí? Lo mismo será en caso de que tengamos el ángulo dado en radianes, 2pi menos el ángulo dado. Y de esta forma, y con estas pequeñas fórmulas, podremos calcular todos los ángulos de referencia dados, ya sea en grados o radianes. Espero que este video haya sido de provecho.